Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. El día de hoy, 19 de octubre del año 2024. Bueno, hoy ya me siento un poquito más recuperada y ya he ganado un poquito más de claridad en mi voz. El día de ayer estuve un poco mal, me tuve que cuidar mucho, no exponerme tanto al sereno, guardarme en cama para conseguir que mi voz tenga otra vez esta claridad y así de esta manera pueda contarles a ustedes las noticias de último momento que en nuestra patria está sucediendo. Bueno, una de las cosas importantes que tenemos el día de hoy para contarles a ustedes es la noticia sobre lo que anoche dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, que en cierta manera él dijo, el presidente Petro Gustavo anunció que se iniciará la compra estatal de la cosecha de coca a los campesinos de El Plateado, Argelia, Cauca, mientras transitan hacia economías lícitas. Enfatizó que es fundamental que el crédito llegue a Micae para apoyar la sustitución de cultivos. Entonces, bueno, en primer lugar, una cosa importante, la hoja de coca, ¿sí? Para los que no lo saben, aquí también me refiero a los que son uribistas y que a veces entran en mi canal, les ponen sus comentarios, buenos o malos, ¿sí? Pero poco a poco se van dando cuenta realmente que las cosas que caminan en el gobierno de cambio no son malas, son las mejores, porque en cierta manera es para ayudar a un país, a buscar que todos estemos en una sana paz, buscando día por día progresar, mejorar, crecer y ser lo que siempre hemos soñado ser, una potencia mundial de vida. Entonces, la primera cosa que el uribista, que no lo conoce, que se aleja, que no lee, que no mira, que no escucha y tampoco quiere reconocer y tampoco quiere entender aún, es la hoja de coca sola, sin absolutamente nada, solita, la hojita, sacada del arbolito, solita, así como está. Los indígenas, en sus conocimientos ancestrales, toda la vida la han usado, y esto es hablando de manera milenaria, han usado la coca para el efecto medicinal. Es más, usted puede, digamos un ejemplo, los que se encuentran en la ciudad de Bogotá, pueden recurrir pueden recurrir a Bolívar Niza, por ejemplo, y allá hay cualquier cantidad de negocios donde venden productos elaborados con la hoja de la coca, como por ejemplo galletas, panela o mambe, o por ejemplo, ¿qué más? Así, harina, etcétera. Entonces, esto medicinalmente es absolutamente bueno y un médico lo puede certificar porque esto combate lo relacionado, por ejemplo, al reumatismo, a la artritis, a la osteoporosis. Mejora y recompone la estructura molecular y también las defensas del cuerpo humano a través del sistema inmunológico lo mejora. Los indígenas, las etnias que tiene Colombia, ubicadas en cualquier parte del país, en especial en el Amazonas, en el Cauca, en Nariño, todas estas personas consumen la hoja de coca solita, la hoja sacada del arbolito y pisada hasta convertirla en polvo, y eso lo convierten en mambe y eso lo consumen y eso les mejora notablemente su sistema inmunológico. Hasta ahí la hoja de coca, perfecto como producto medicinal.
Y eso es lo que el presidente ha manifestado en algunas de sus tantas charlas. Ha contado y respeta profundamente todos los conocimientos ancestrales que tienen los indígenas de Colombia. Pero lastimosamente, aquellos grupos subversivos al margen de la ley, bandas criminales, guerrillas malas, grupos de paramilitares, todo esto, los mismos políticos corruptos han cogido la hoja de coca y la han convertido o la han transformado con la ayuda de otros elementos como el combustible, la gasolina, por ejemplo. La han convertido en cosas con el clorhidrato y toda esa cuestión que se escucha, la han terminado convirtiendo en el polvito blanco y ese polvito blanco fusionado con gasolina, fusionado con cal, con yeso, con toda esa porquería, eso sí mata al humano. Y eso que mata al humano, ellos lo saben, ni siquiera la comen, pero la venden, la suministran a Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos hay tanta gente mal. Es mucha gente mal por el hecho de consumir esta porquería. En Europa, ni se diga, en China, en Rusia, en donde sea que ha llegado ese polvito blanco llamado así, eso mata. Pero la hoja de coca, sin nada de esas cosas, solita, sin nada de eso, como matica, es medicinal. Es como lo mismo la marihuana o cannabis. Ella sola, sin quemarse, sin nada, es una rama que tiene un olor como a menta, sin quemarse. Pero vaya usted y quémela, es una porquería terrible. Que eso quemado y lo utilizan como un cigarrillito y lo fuman y se absorben todo ese humo, pues claro, eso es lo que va a matar a la gente y la vuelve ñicas, les daña el cerebro, todo eso. Entonces, hay que distinguir claramente y por eso es tan importante que el uribista debe de leer, aprender, conocer. No es nada malo, no es cosa del otro mundo. Es solo acercarse a los libros, al ChatGPT y escudriñar y enterarse, empaparse, empoderarse del tema. Entonces, el presidente de la República, Gustavo Petro, toma la decisión de comprar la hoja de coca a los campesinos. Con esto se busca transformar estos frutos que son ilícitos en lícitos. El hecho de que esté comprando la hoja de coca no es porque, ay, es que el presidente se va a volver un narco, ay, es que el presidente, no señores, en ningún momento, porque ese es el pensamiento que tiene, por ejemplo, el señor Miguel Abraham Polo Polo, que es una porquería, que lo único que saca de su bendito cerebro son estupideces y tontadas y bobadas, que ni siquiera con la edad que tiene ha madurado, parece que fuera un niño por allá de 3 años de edad, porque el tipo, de verdad, es muy cerrado, demasiado. Y por serlo, pues comete muchos errores, como por ejemplo haber negado su voto para que los campesinos de Colombia tuvieran un salario mínimo para poder vivir, tener derecho a una vivienda como la tienen los citadinos, para poderse en ella guardar, tener una seguridad social, como todos los citadinos, para poder tener acceso a un servicio de salud digno. Pero no, ellos prefirieron lo que fue el señor Miguel Abraham Polo Polo, la señora Caterina Miranda, Katy Jubinao, y bueno, algunos representantes de la Cámara del Partido Cambio Radical, como del Partido Centro Democrático, tomaron la decisión de negarle a los campesinos y campesinas de Colombia esas 3 cositas que se necesitaban que las tuvieran, precisamente para retirarlos de ese estado de esclavitud en el que ellos se encuentran actualmente.
porque muchos hacendados se aprovechan de ellos, porque los terratenientes se aprovechan de ellos, porque los latifundistas se aprovechan de ellos. Y muchas veces a ellos no les dan un contrato agrario como corresponde a la ley, un contrato como el que corresponde a un citadino, un contrato con... bien, continúo acá. Entonces, como les decía, el campesino no ha tenido en su vida un paquete de prestaciones sociales que contemple vacaciones, primas de servicio, cesantías, intereses de cesantía, seguridad social y, lo más importante, tener vivienda. Entonces, todas estas cosas las estaba simplemente plasmando el presidente de la República en esos artículos 31, 32, 33 de la reforma laboral. Otras cosas se aprobaron, pero lo de los campesinos, ¿qué? Eso quedó bailando, eso quedó en el limbo, eso quedó en este momento sin poder. Entonces, en este momento, lo menos que pueda hacer el presidente de la República con el plateado es comprarles las semillas, comprarles a los campesinos de ese lugar la hoja de coca. De esta manera le retiramos la producción a las bandas criminales y las disidencias de Iván Mordisco, de Carlos Patiño, para que dejen de joder, para que dejen de estar construyendo su emprendimiento y construyendo su droga ilícita para poderla exportar. Claro, el Micay, porque es uno de los espacios por donde tienen ellos vía hacia el Pacífico para poder transportar todo ese polvito blanco hacia el Ecuador y de ahí a Brasil o de ahí hacia Europa o a Estados Unidos. Entonces, pretenden seguir en esa acción y por eso el presidente y todo lo que son las fuerzas militares de Colombia ocuparon ese territorio para defenderlo, para librarlo de esas influencias, de esa gente mala. Ahora están haciendo otra cosa todavía más perversa, que es coger a los niños y las niñas, las mujeres embarazadas, y es que a cambio de 5.000 o 10.000 pesos les pagan para que lleven artefactos que son explosivos, para que los sitúen en las tanquetas de los militares, para que puedan explotar. Ellos no se ponen a mirar que cuando se transporta ese artefacto en el camino se puede explotar y se puede llevar una vida humana, se puede llevar a un niño, a una niña o a una mujer embarazada. Y los están usando, de esa manera los usan vilmente. A ellos no les importa la vida humana, no les importa la vida humana, como a los corruptos políticos de este país no les importa la vida humana, ninguno de ellos. Y hablo del uribismo y de los que estén involucrados en ese negocio. Entonces, aparte de eso, tienen la osadía de convocar 3.000 pobladores, estas disidencias de Iván Mordisco, convocar 3.000 pobladores para buscar retirar las tropas del ejército que se encuentran instaladas allí, para ellos seguir delinquiendo. Y solamente les llegaron a su famosa reunión 200 personas. Intentaron secuestrar militares en Argelia, pero finalmente no lo pudieron. Se dieron de baja a 9 integrantes de esas disidencias de Iván Mordisco y se han atrapado más personas de esas disidencias. Del Clan del Golfo se han atrapado y se han también incautado mucho dinero, como 40 millones de dólares en lo que relaciona con el polvito blanco. Ahorita vamos a mirar las noticias que nos muestra Ministerio de Defensa de lo que hasta el momento, desde el día 3 para arriba, ha sucedido en nuestro país, Colombia. Entonces,
Vamos a mirar esto rápidamente. Por acá tenemos este punto acá. 18, día de ayer. Ejército colombiano y la policía, Dijín, capturaron a alias Poncho. ¿Quién es Poncho? Es un narco invisible que trabajaba para el clan del Golfo. Lo capturaron. Entonces, acá está la noticia. Vamos a mirarla un poco mejor. Entonces, la noticia cubre así. Capturaron a alias Poncho, presunto narcotraficante determinador, con perfil clandestino para el envío de droga a Norteamérica mediante lanchas rápidas GoFos. Sería el narco invisible del clan del Golfo. El capturado fue solicitado por la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas por los cargos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas con orden de captura con multas de extradición. Este narcotraficante independiente con una trayectoria de más de 6 años no se involucraba de manera directa dentro de la estructura para mantener su clandestinidad. Fue mano derecha, coordinador y hombre de confianza de alias Fritanga, extraditado en el año 2013 a los Estados Unidos. Entonces ahí podemos ver lo que pasó. Seguimos mirando de ahí para abajo más noticias muy importantes. Otra, hace 17 horas. En medio de combates del ejército colombiano contra la comisión, el grupo armado organizado residual estructura 48, comandos de frontera, Puerto Leguizamón, Putumayo, fue muerto en desarrollo de operaciones militares uno de los integrantes de esta organización criminal. Además se incautó un fusil de precisión, una pistola, 23 equipos de campaña, munición de distintos calibres, explosivos, víveres y equipos de comunicación. Las fuerzas militares de Colombia frustran las intenciones terroristas de estos grupos armados organizados y brindan seguridad y tranquilidad a las comunidades. Seguimos mirando más acá. 18 de octubre, el FTC Titan ubicó área campamentaria presuntamente del ELN, el Ismina, Chocó, donde hallaron 3 morteros artesanales para lanzamiento de granadas, 2 artefactos explosivos al parecer tipo embudo para plantar, 11 granadas de mortero de fabricación artesanal y 11 artefactos explosivos. Este material sería utilizado para afectar acciones terroristas hacia la población civil, activando artefactos explosivos en la ribera del río San Juan y en represalias hacia las fuerzas militares de Colombia, generando constreñimiento, instrumentalización, desplazamiento y reclutamiento forzado. Con la incautación de este material de guerra y un semisumergible en construcción, debilitamos la capacidad de ataque y las finanzas ilícitas de este grupo armado organizado. Muy bien, eso pasó en ese momento. Para que se den cuenta, o sea, las fuerzas militares de Colombia están fuertemente trabajando. Otra, vamos a mirar acá. Hace 23 horas. Bueno, espérate un momentico por acá. Vamos a seguir mirando. Bueno, hace 14 horas sucedió esta otra parte también interesante que vale la pena que se comente. Dice, a esta hora el presidente Gustavo Petro, junto con el ministro de Defensa Iván Velázquez y la cúpula militar, llega al cantón militar del Puerto Jordán, Arauca, con el objetivo de hacer seguimiento de los aviones estratégicos y aviones adoptados
y aviones. Adoptados medidas en materia de seguridad luego del atentado terrorista que perpetró en el pasado 17 de septiembre. A su llegada, el mandatario fue recibido con honores militares. Tenemos otro, el día 16 de octubre. El Plateado, Argelia. Tropas de la División 3 del Ejército ubicaron minas antipersonal cerca de vías, casas, el colegio y hasta el cementerio que ponen en riesgo a la población. Por eso era que yo les decía a ustedes que estaban usando niños y niñas y mujeres embarazadas para que llevaran esos artefactos y los colocaran en las tanquetas de los militares para poderlos explotar. Pero también con el peligro de que estas personas pueden también sufrir daños y pueden hasta perder la vida, porque el señor Iván Mordisco así lo quiso. Por eso es que hay que ayudar a esta población, y lo que está haciendo el presidente de la República está muy bien en entrar en ese territorio, sus fuerzas militares de Colombia, y tomar el control y cambiar el panorama de toda esta población que por muchos años han sufrido allí con toda esta gente metida haciendo el mal. Con señuelos ubicados junto a los explosivos tipo cilindro, la estructura, entre comillas, Carlos Patiño, busca afectar a las tropas que adelantan la operación Perseo. Grupos de explosivos y demoliciones realizan procedimientos de brecheo para el desminado de estas zonas. Recientemente, más de 170 artefactos fueron destruidos. Obvio que entre esa destrucción de artefactos, pues también hubieron vidas que se perdieron mientras estaban haciendo eso. Entonces es muy tremendo todo lo que pasa en ese lugar. Bueno, hace otro punto, hace 8 horas también se sacó esta estadística muy interesante que vale la pena que se conozca. Seguimos con firmeza en la lucha frontal contra las economías ilegales. En lo que va corrido de este gobierno, hemos alcanzado cifras históricas en incautación de estupefacientes. 71%, acá dice muy claramente, 71%, polvito blanco. Pasamos de 975 toneladas, a 1.675 toneladas. Base de coca, 64%. Pasamos de 116.821 a 191.698. Marihuana, 5%. Pasamos de 921.937 a 967.661. Heroína, 35.5%. Pasamos de 708 a 959. Estos son los datos que debe la gente de conocer de lo que está pasando. Es decir, de verdad, en el mundo ya nos dicen que somos grandes. En el mundo ya dicen que nuestras fuerzas militares de Colombia son grandes héroes de la patria. En nuestro mundo dicen que nuestro presidente es un gran líder mundial, y ustedes saben que un líder es aquel que también lleva el ejemplo. Entonces, todo esto que se oye, todo esto que se dice, todo esto que se difunde, es lo que tiene llorando terriblemente al uribismo y todo personaje de la derecha que no está de acuerdo con las políticas trazadas de este gobierno de cambio. Hace 12 horas, seguimos aquí contando, a un mes del ataque del ELN al cantón militar en Puerto Jordán, Arauca, el gobierno nacional visitó a las tropas y anunció las siguientes medidas. Puesto de control instalado en la vía Puerto Jordán, Pueblo Seco, por el Batallón Especial Enérgico y vía número 16. Seguridad perimetral, refuerzos del Batallón de Artillería Avanzado de campaña número 18 con la unidad de Espoleta 3. La unidad Coloso 1 realiza patrullajes en áreas urbanas cercanas, instalación de postes de energía y tala de árboles en los alrededores.
Maniobra cada 48 horas para mejorar la capacidad de respuesta. Octubre 16. Miremos otra cosa más que pasó. Propinamos duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco en Solano, Caquetá. Tras intensos combates se produjo la muerte de 8 integrantes de este grupo armado residual en el desarrollo de operaciones de Fuerza Militar de Colombia en coordinación con la Policía de Colombia. Se ha confirmado que varios sujetos resultaron heridos, desarticulando así esta estructura criminal. En esta operación exitosa fue rescatado un menor de 14 años que había sido reclutado de manera forzada por este grupo para adelantar acciones criminales en contra de la población civil. También fueron 2 adultos y 5 menores de edad quienes manifestaron temer por sus vidas. Las tropas también incautaron un significativo arsenal, que incluía un talonario con registros de extorsiones a la población civil, víveres, 10 largas, 5 armas cortas, municiones de diversos calibres, proveedores, 2 botes, equipos de campaña y chalecos multipropósitos. Esto es un golpe significativo a las capacidades logísticas y operativas del grupo liderado por alias Iván Mordisco en la región amazónica. ¿Qué pensarán de esto los uribistas? En especial todos esos que últimamente se dedican fuertemente a atacar al gobierno, hasta hacer cosas tipo delito, como lo que acabó de hacer el CNE, a pesar del cuestionamiento tan grande del señor César Lordi, de su delito por el feminicidio de la niña de 16 años, que eso debería ser castigado con pena de muerte o debería ser castigado con cadena perpetua, pero el señor sigue ahí libre, campante, reinante e impune. A pesar de que el Partido Cambio Radical le puso ya como la denuncia, ya pidieron abrir investigación contra este señor, pero no, eso no es todo. La denuncia, o sea, la gestión del golpe sigue adelante. Ayer emitieron un comunicado en el que abren investigación al presidente de la República. Bueno, en fin, yo espero que organismos más importantes y con peso de justicia más fuerte que este tumben todo eso porque eso es ilegal. Además, está comandado por delincuentes que creyendo que son honestos pueden hacer cargos, pueden lanzar cargos contra el presidente de la República en chance de un golpe de Estado que no tiene ni fu ni fa. Las cosas relacionadas con la campaña de Gustavo Petro ya se han aclarado, pero aún así esta gente no quiere entender. Pues es que es obvio que no quieren entender porque quieren seguir adelante con su golpe de Estado, quieren seguir adelante con ese nefasto delito que están haciendo de prevaricato. Ya se les ha dicho por un lado, por otro lado, pero no lo quieren comprender. Sin embargo, ellos siguen caminando hacia allá hasta que caigan en ese hoyo profundo y tal vez sea el primer magistrado de la República de Colombia en ir a un juicio. Y no propiamente irá por lo que hizo ahí, sino por los delitos que tiene atrás, como el de acoso sexual que le provocó, o sea, el acoso sexual y la extorsión que hizo a la congresista Ingrid Aguirre con el pedido de sus 500 payasitos a reír, que estos representan 500 millones de pesos para favorecer. Tremendo. Y el acoso sexual que dice, pues si no hay plata para ello, págame con tu cuerpo. Eso todo el mundo se ha reído de ese cuento. Pero, bien, tremendo. Pero esperamos que se genere inmediatamente todas estas situaciones y que la Fiscalía avance rápidamente para gestionar progreso a esa situación y que nuestro presidente, pues yo sé que él va a salir bien de todas estas cosas porque él es una persona que ha hecho las cosas bien. Si no las hiciera bien, pues el uribismo le estaría atacando, ¿no es cierto? Pero como el uribismo está atacando, ¿qué nos da a entender esa situación? Que el presidente de la República, Gustavo Petro, está haciéndolo todo muy bien y en el mundo lo aplauden.
y en el mundo dicen que es un gran líder, que es un gran estadista, es un gran economista, etcétera, etcétera, un gran humano. Entonces, los uribistas más bien están perdiendo, dicen por allá que los petristas, que no sé qué, que aquello, que lo otro, que los progresistas. Pero es que aquí, la verdad, miren, o sea, no se trata de si uno es progresista, si uno es petrista, ¿sí? O si uno simplemente es un patriota, no. Aquí nos consolidamos los colombianos en una sola función. Y todos vivimos en esa función y es buscar la paz. Buscar que nuestro país sea una potencia mundial. Buscar que nuestro país avance, no retroceder, sino avanzar, mejorar notablemente. Todo esto es una manera de mostrar que estamos avanzando. Bueno, bien, miremos otra cosa importante de todo esto que está pasando acá. Bien, entonces ya hemos podido conocer en detalle todo lo que ha estado ocurriendo, lo que el presidente de la República ya definió el día de ayer. El presidente Petro Gustavo firmó una directiva que fortalece la coordinación en la sustitución de cultivos ilícitos y apoyo a comunidades rurales. Además, también hizo un decreto que favorece a los indígenas y que ellos ya tienen ahora poder absoluto para poder tomar decisiones con respecto a sus conocimientos ancestrales y defender las selvas, defender los páramos, defender las aguas, defender las montañas, etcétera, etcétera. Entonces, eso también está muy bien. Bueno, les quería comentar a ustedes que en una nota que sacó Infobae, expresaron lo siguiente, pues estas son las cosas que vale la pena que la gente conozca, cómo es que está la cuestión del plateado Cauca, y cómo era que allí la gente que estaba antes hacían cosas ilícitas. El ejército denunció todo eso y esas denuncias las venían realizando hace 3 años, pero no les paraban bolas, hasta que finalmente entró el presidente Gustavo Petro con sus fuerzas militares de Colombia y tomó control sobre esta zona. Pero les vamos a contar sobre la nota elaborada por la periodista Daniela Beltrán de Infobae. El titular de esta columna periodística dice: los lujos del poder de la mafia en el Plateado Cauca. Estas son las denuncias que el ejército venía realizando desde hace 3 años. La lucha en la zona está vinculada al dominio de las rutas del narcotráfico y a la propiedad de la tierra. Claro, razón aquí, frente a esto, vamos entendiendo la manera de pensamiento que tiene la derecha, la manera como piensa el uribismo. Y claro, ellos lo conocen muy bien, ellos saben que si le hubieran dado la posibilidad a los campesinos de tener un sueldo con prestaciones, con vivienda, con seguridad social, esta gente empezando le hubiera tocado pagar una millonada por eso. Pero no, esta gente tenía a la población sumida en una esclavitud. Es que nomás empezando por lo que se escucha tan estúpidamente que dicen, le pagaban a los niños y a las niñas 5.000 pesos por llevar artefactos explosivos y a las mujeres embarazadas entre 5 y 10.000 pesos. Miren hasta dónde llega la magnitud de la ignorancia y la situación de la población, como se enfrentan, que por míseros 5.000 o 10.000 pesos que reciben de estas personas ponen en alto riesgo sus vidas humanas. Así será tan terrible como viven ellos por allá. Y esto es para que nos demos cuenta cómo el hecho de negar esos 3 artículos de la reforma laboral, negados al campesinado de Colombia, incluye también esta población, Entonces, ¿cuál es el horizonte, la esperanza que espera esta gente para estar mejor, para sobrevivir?
Si esta misma gente del Congreso, que se ganan 48 millones de pesos mensuales con primas y con un poco de cosas, no les dieron ese derecho, se lo negaron. Eso se llama ser miserable. Eso se llama ser asqueroso. Eso se llama ser malvado y vil, haber hecho esto. Pero ahí ustedes se van dando cuenta y esperemos que los campesinos de Colombia, que se enteren en cada zona rural de Colombia, quiénes fueron los que le negaron esos derechos, que no fue el presidente de la República, porque él ha estado todo el tiempo buscando soluciones, trabajando fuertemente para darle lo mejor a los campesinos de Colombia. Pero estas personalidades, estos personajes del Congreso, estos señores corruptos del Congreso, allá metidos dentro del Congreso para construir leyes, para legislar, para hacer un proyecto para mejorar la vida de los campesinos, lo único que hizo fue dañar más la vida de los campesinos, deteriorar más su vida humana, sus posibilidades de vivir, de sobrevivir, dañadas. Esperemos que más adelante el presidente de la República haga algo concreto, ya bien sea en un decreto, para mejorarle a todos estos campesinos de Colombia esa posibilidad, que en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en especial el señor Miguel Abraham Polo Polo, Caterine Miranda, vamos siempre a recordarlos muy bien, que le negaron al campesinado eso, increíble, pero el señor Miguel Polo Polo, una persona que se supone tiene una curul para defender los afrodescendientes y se la negó. Entonces, ¿qué está haciendo ese señor? Absolutamente nada. Y Caterine Miranda, que es que decía que estaba con la minga y que aquello y que lo otro, que hasta se puso un gorrito de la minga y vea cómo le responde. Para que recuerden que en el 2026 hay que saber elegir muy bien. Aquí no vale la pena elegir gente de la derecha, porque ellos no van a trabajar para el pueblo. Ellos siempre estarán trabajando para defender los lobbies de los empresarios, de los corruptos políticos, para sus fines, para sus privilegios, etcétera, etcétera. Entonces, no sirve. Aquí tiene que haber gente en el Congreso que trabaje para el pueblo. Tiene que haber gente que trabaje para el campesinado de Colombia, porque el campesinado de Colombia es lo más importante en este país. Yo sé que todos somos importantes, pero el campesino en Colombia necesita tener un trato especial, diferente, porque son personas que están allá, escarbando la tierra, sembrando, cuidando que la cosecha se levante y después sacando la cosecha para poderla coordinar en una logística y poderla sacar y venderla o llevarla a las ciudades, llevar los alimentos a los citadinos o exportar esto a otros países donde necesitan los alimentos, en fin, por eso son importantes, porque ellos son los que están cuidando la tierra, ellos son allí los que están labrando la tierra. Entonces les cuento, el municipio del Plateado, en Cauca, ha emergido como el foco de una iniciativa gubernamental en Colombia, destinada a recuperar el control de esta región, tradicionalmente en manos de grupos armados ilegales. El gobierno del presidente Gustavo Petro desplegó 1.400 efectivos de la fuerza pública. Bueno, se habla de 1.400, se habla de 1.500, se habla de 1.550, se habla de 2.000, pero lo importante es que desplegó cualquier cantidad de efectivos para este lugar a través de la operación Perseo, que muchos todavía dicen por ahí de la derecha que estos son solamente pruebas, que son prácticas, que son como algo así como ejercicios, ¿no? Pero esto no es nada de eso. Sí, esto no es eso. Esto es una situación que se estableció porque se necesita recuperar ese territorio. Se necesita limpiar ese territorio de bandas criminales, de las disidencias, Carlos Patiño, de Iván Mordisco, sacar toda esa gente que es una porquería, limpiar el territorio y darle un bienestar, una esperanza a la población que se encuentra allí, darles tierras a la gente y los cultivos ilícitos, cambiarlos por cultivos lícitos, que ellos puedan trabajar y con eso vivir. Este operativo se enfoca en desmantelar la influencia de alias Mordisco, un líder guerrillero que ha mantenido su fortaleza en esa zona.
porque es una zona que está cercana al Pacífico y por ahí pueden sacar toda la droga. El Plateado se encuentra estratégicamente ubicado en el cañón de Micay, un corredor natural crucial para el tráfico de drogas que se produce en Cauca y Nariño hacia las costas del Pacífico. Actualmente este territorio es escenario de enfrentamientos entre las disidencias encabezadas por Mordisco y las de Márquez, representadas por la segunda Marquetalia. En el 2021 el corregimiento fue escenario de un ataque con explosivos que resultó en la muerte de un suboficial del ejército y heridas a 7 soldados. Días después se registraron en video los momentos posteriores al asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña Chocueque. La asesinaron. En esta ocasión hubo imágenes similares a las captadas durante la llegada de funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. En ese mismo año, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, el ministro de Defensa, Diego Molano, y la cúpula militar se desplazaron a Argelia, otro municipio de Cauca que ha sufrido el impacto del conflicto. Tanto la guerra de aquel entonces como la actual se centran en el control de 20.000 hectáreas de cultivos de coca, el dominio de las rutas del narcotráfico y la propiedad de la tierra. Ferley Quintero, del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, resaltó en su momento la falta de implementación del proceso de paz con las FARC como un factor que agrava la situación. No obstante, Emilio Archila, consejero para la estabilización del gobierno de Duque, argumentaba que grupos como el Clan de Golfo, el ELN y otros operaban en la región desde antes de la firma del acuerdo de paz, o sea, desde antes del 2016 ya estaban en ese punto. Mafia y lujos en el corregimiento. En el Cauca la violencia alcanzó niveles alarmantes con un promedio de 2 muertes diarias, según datos oficiales desde el 2016. Este incremento de la violencia coincide con la presencia de mafias del narcotráfico, incluyendo el cartel de Sinaloa, que es el que está en México, que han apodado a la región como Caucaquistán, debido a la intensidad del conflicto. Camilo González de Indepaz señaló que estas mafias han establecido pequeños poderes y dictaduras en la zona, aprovechando la ausencia del Estado para imponer su control con dinero y armas. Por eso de ahí tan importante la entrada del gobierno a ese lugar y apoderarse de este territorio, mantener el control, llevar ayudas humanitarias a las personas, que fueron 2 toneladas, llevar ministros, el de salud, el de educación, el de las TIC, el de agricultura, el de minas y el de hacienda, ¿sí? Llevarlos. Y obviamente todo esto para poder ayudar a la población que lo requiere, que lo necesita. Y allí obviamente en algún momento se trabajará también en la entrega de tierras, que es lo que la gente necesita. La gente necesita tierras, necesita semillas lícitas para empezar cultivos lícitos y así ir poco a poco despejando toda esta zona de toda esa gente vandálica que lo único que hace es daño a la población con sus diferentes estrategias de guerra y de poderío. Entonces se van sacando poco a poco. Desde la firma del acuerdo de paz con la FARC en el 2016, el número de homicidios ha aumentado significativamente, pasando de 451 en este año a 710 en el 2020. En plena pandemia, si ustedes recuerdan, en plena pandemia se veía mucho, todos los días murió alguien, y eran todos de ese lugar. ¿Cuánta gente de ese lugar, líderes sociales y lideresas sociales, no murieron a manos de ellos? Claro, era de ser así. Y el señor Iván Duque lo que hizo fue darle más poderío a estos delincuentes, entregándoles el cañón del Micay, como diciendo, tome, ahí les entrego eso, hagan lo que se les dé la mugre gana con eso.
Qué terrible y qué inhumano este señor Duque haciendo esta clase de cosas. Este aumento de la violencia está vinculado a la expansión del narcotráfico en la región, donde se han construido lujosas propiedades relacionadas con esta actividad ilícita. En el corregimiento El Plateado, por ejemplo, se puede observar mansiones y tumbas adornadas con mármol y cristal, pertenecientes a líderes de bandas criminales, según informaron habitantes al diario El Tiempo. La situación se agrava con la existencia de mafias que desvían combustible hacia los narcocultivos. En Argelia, el gobierno ha autorizado 21 estaciones de gasolina para una población mayoritariamente sin vehículos, lo que sugiere un desvío de recursos hacia actividades ilegales. Es decir, en la época de Duque o más atrás, metieron muchas estaciones de gasolina, pero lo curioso era que en ese lugar no hay pobladores con motos que requieran el combustible o pobladores con vehículos, carros que requieran el combustible. Es decir, todo el combustible que se produce allá o todo lo que se vende allá era para el narcocultivo, era para eso. Imagínense, increíble, ¿no? Todo eso tiene que cambiar, debe cambiar. Yo pienso que lo interesante que puede haber de cambio en este lugar es que se construya un panel solar en un campo inmenso, grande, 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 un panel solar que distribuya energía para todo ese poblado, al punto de que con créditos y todo eso lleguen allá para que la gente pueda tener como vehículo una moto eléctrica. Y así de esta manera la economía en ese lugar avanza. Productos, todo esto, servicios, puedan crecer circunstancialmente. Y así de esta manera se derrotan las bandas criminales, quitándoles la gente, quitándoles la tierra que ellos tienen para cultivar su droga, todo su proceso narcocultivo. Entonces, hay un gran programa para la gente y es lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro, llegar allá, hacer todo esto, y ya lo está haciendo. Eso no es hablar simplemente, ya está sucediendo, ya es una realidad, ya es una realidad. Por eso el dolor tan grande del uribismo, por eso creen que con negar cosas en una reforma laboral para los campesinos, creen que con eso han ganado con eso. No han ganado absolutamente nada con eso. Al contrario, es más la gente hoy que se suma al gobierno de cambio para apoyarlo. Los campesinos que están escuchando en este momento esta locución mía a través de este canal, están escuchando muy bien. El gobierno de cambio va para ayudarles a ustedes, para que tengan los recursos, para que puedan estar mejor, más beneficios y, lo más importante, protegerlos. El gobierno de cambio y las fuerzas militares de Colombia han ido a ese lugar para protegerlos, para ayudarlos, para sacarlos de esos enormes problemas que tienen actualmente, y lo van a lograr. Si ya por lo menos un logro grande es que Iván Mordisco cita a 3.000 personas y le llegan solo 200 personas. ¿Qué nos dice eso? Que el gobierno está haciendo mucho por ellos, que el gobierno está haciendo mucho por los campesinos, que el gobierno está haciendo mucho por los pobladores del Plateado Cauca y Argelia también. Y es una manera de mostrar que las disidencias están perdiendo gente, están perdiendo gente, están perdiendo el control. Y cuando menos piense, ya serán totalmente destruidos, porque así lo dijo el presidente. O se afinan a la paz o serán destruidos. Y ahí están. La DEA estima que el 70% de la droga producida en Colombia sale por esa región, donde también operan mafias de cemento, precursores químicos, alcohol, prostitución y armas. Bueno, el gobierno de Iván Duque, en el 2021 el gobierno de Iván Duque destinó un presupuesto de 1.9 billones de pesos para enfrentar la problemática histórica en el Cauca, según información no atribuida a una fuente específica. Punto aparte. Sí, eso fue.
1.9 billones, pero resulta que de ese 1.9 billones, dentro de ese rubro, muy seguramente, ustedes recuerdan, se entregaron es que 3.000 millones de pesos por la muerte de Iván Mordisco. Ja, 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 nos vamos a reír. Así está la cosa, como engañaron a los colombianos diciéndoles cipote de mentira. Una mentira como esa debería tener un ejemplar castigo para esa clase de gente en la manera como lo hicieron. Es increíble. Pero los colombianos nunca vamos a olvidar estas cosas y lo vamos a recordar cada vez que nos acerquemos a esa urna a poner nuestro voto. Tenemos que hacerlo con toda la responsabilidad y con todo el sentido de pertenencia y amor por nuestro país, por nuestra patria. No tirar el voto para esta clase de gente. El gobierno va trabajando plenamente en mirar para que todos estos votos no vayan a ser eh, perdidos o peor que eso, que los mismos políticos terminen comprando los votos. Yo creo que para el 2026 estos grandes políticos ya no van a tener plática para pagar votos. No tendrán eso, ya les quedará muy difícil, ya no tendrán a la mano sus alianzas con las bandas criminales para ir a los territorios de Colombia y atemorizar a los campesinos allá con armas y todo eso, a decirles o votan por este o se mueren. No, ya no tienen nada de eso. Ya se están desarticulando. Lo hemos visto, lo hemos visto y lo hemos conocido. Poco a poco van bajando. A pesar de estos esfuerzos, la región sigue siendo escenario de conflictos entre grupos armados como las disidencias de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo. En un intento por estabilizar la región se creó una fuerza de despliegue rápida, FUDRA. Sin embargo, esta fuerza enfrentó dificultades para lidiar con civiles que realizan azonadas, impidieron el ingreso de tropas, secuestran militares y evitan la captura de guerrilleros y narcotraficantes. Por eso era tan importante que a ese lugar no llegaran por ahí 40 hombres, 100, eso no hace nada, pero llevar 1.550 activos, oh Dios, eso sí es representativo, llevar 2.000 es representativo, llevar al gobierno hasta ese lugar es representativo, da mucha seguridad para la población civil, saber que existe un gobierno y existe unas fuerzas militares que los van a proteger, no los falsos positivos como lo que hizo el señor Uribe. No, aquí es la presencia del gobierno de cambio ahí, en ese lugar, para mejorar las cosas circunstancialmente. El impacto económico de estas actividades ilegales es significativo. Alias Majin Buu, un líder indígena NASA de la disidencia de Dagoberto Ramos, recibía 1.500 millones de pesos por cada tonelada de coca que salía de la zona bajo su control. Imagínate, impresionante. 1.500 millones de pesos por una tonelada de coca. O sea, era la fábrica, como la fábrica principal. ¿Cuántos laboratorios no se encontraban instalados en ese lugar? La tarea titánica que tienen las fuerzas militares de Colombia es destruir todos estos laboratorios ubicados en ese lugar. Recuperar el cañón del Micay, Cauca. Darle tierras al campesinado en ese lugar. De las 50.000 hectáreas que están programadas para el mes de octubre, de ahí van a salir hectáreas para entregárselas a esa población. Esto debe mejorar, está mejorando. El presidente de la República está haciendo mucho, así que vale papas o nada lo que esté haciendo el CNE en intentar dar un golpe de Estado o derrocar este gobierno, porque no pasará, no lo lograrán, nunca podrán, su plan será siempre frustrado, destruido, desarticulado, etc. Pero no lo van a lograr, porque hay ayudas a nivel mundial, hay apoyo a nivel mundial, hay protección a nivel mundial. Y si las cortes de este país por ahora están secuestradas por esa oposición que no es inteligente,
no se les haga raro que fuera del país una corte internacional sí va a poner peso sobre este país en las cortes de este país y los va a poner a caminar como tiene que ser. El presidente de la República, Gustavo Petro, no está solo. Tiene mucho poder a nivel mundial y que de eso los uribistas se vayan enterando. Los uribistas que son ricos, los que son medianos y los pobres, porque es que hay uribistas pobres. Y esos uribistas pobres que no saben ni escribir, que no se saben expresar, que sacan de sus mentes cosas incoherentes, que se vayan dando cuenta que nuestro país saldrá adelante con todo el proceso de paz que viene, con todo el proceso de paz que está instalándose. Que faltan 2 años y el presidente de la República no es tumbable. El presidente de la República va a llegar a sus 4 años y ojalá a su reelección. Va a llegar a su reelección porque todavía falta mucho que limpiar. Falta mucho que limpiar. La zona del Cauca y Nariño es una de las más tremendas. Por allá, Arauca, Bichada, Guainía, Casanare, Caquetá, todas esas zonas son tenaces. Pero todo eso en el tiempo se irá mejorando. En Antioquia también tendrá que haber mejoría total. Y en el Caribe también. En el lado de Córdoba, todas estas zonas que fueron pobladas por mucho tiempo por esas bandas criminales, ya poco a poco se han ido extinguiendo. Entonces, pues la tarea que hay, como siempre lo he manifestado, es titánica, pero se está logrando. El gobierno de cambio lo está logrando. Y hay un enorme apoyo del pueblo colombiano hacia el gobierno de cambio. Y este 23 de octubre del 2024 nos veremos en las calles para defender a nuestro presidente y defender este gobierno de cambio y decirle a las cortes que hagan bien su trabajo, dejen de ser políticos, y hasta los perros lo dicen, dejen de ser políticos en materia de seguir esas políticas que no conducen a gran cosa en materia de lo que es la política de la derecha o de centro, pero que sí se concentren en la justicia como debe ser, la justicia, que eso yo no creo que sea tan difícil, ¿no? Pero la justicia en Colombia se debe dar, pero la justicia que están impartiendo actualmente en las cortes, negar cosas para el pueblo o defender corruptos o delincuentes como el señor Álvaro Prada, como el señor César Lordi, eso no ayuda para nada. Bueno, amigos, amigas, hasta que llega el fin de mi video. Muchas gracias. Y ya como que mi voz está mejorando más. Nos veremos en otro próximo video. Hasta pronto.